hablando de la literatura de los últimos 13 años, de esta literatura de principios del siglo, a mí me está llamando mucho la atención dos cosas, y eso tiene mucho que ver con esta cuestión, esta conexión con la realidad. Y ya más allá de la literatura que yo leo, ¿verdad? Y que llega. A mí me interesa mucho la autoficción. Me está interesando mucho este retomar, es casi como una literatura crónica, es como de la crónica, está casi basándose en la crónica de los hechos que pasa, que escribe un testigo, ¿no? Y me está llamando mucho la atención lo que está pasando en toda América Latina con esta resurgir de unas novelas, de unas crónicas, de que Frank Báez trabaja mucho la crónica, Edgardo Rodríguez Ullá trabaja mucho la crónica, y hay muchos escritores en América Latina que están trabajando mucho la crónica ante la crisis del periodismo, ¿verdad? Que ya por Twitter y Facebook y todos estos medios de redes sociales la información llega más rápido, pero sin embargo tú no la entiendes, porque ni estás ahí, ni entiendes el contexto en que te llega la información, y de repente están saliendo nuevas maneras de escribir que se están basando mucho en ser el testigo de los hechos, ya sea jugando con la ficción o dándole a la crónica duro, desde muchos espacios que tienen que ver con el periodismo, pero otros que no, y me llama mucho eso la atención. Estoy pensando en que quizá una de las cosas que están pasando en América Latina completa en este nuevo milenio es la necesidad de los relatos políticos, históricos, narrativos, de todo tipo, pero que están basándose en cómo desde mi realidad yo estoy enfrentándome al mundo. O sea, ¿qué significa esta realidad global desde aquí? ¿Cómo se conecta? Estoy pensando en una novela, en varias novelas que me han llamado mucho la atención y que se han publicado en los últimos 13 años, los primeros 13 años del siglo XXI. Por decir varias, Una misma noche de Leopoldo Brizuela, Un lugar llamado Oreja de Perro de Iván Thaís, unos textos de la escritora argentina Leticia Leila Guerrero, una búsqueda de una manera de narrar la realidad latinoamericana desde lo pequeño, yo no sé si lo pequeño, lo individual sea la palabra, pero sí desde esta necesidad de conectarse desde un lugar en específico en el mundo que no necesariamente son los centros de poder. Y yo creo que precisamente por eso, porque se está abriendo la literatura a esta exploración, es que están surgiendo todas estas voces que nos permite entrar en un diálogo mayor y además entender mejor. Recuerdo, por ejemplo, cuando en Colombia me encuentro yo con Clara Uzón. Clara Uzón es una escritora española que este año se ganó el Premio de la Crítica, pero que ella estaba hablando en una novela que me gusta mucho, que se llama La hija del Este, de la guerra de los Balcanes. Entonces yo le digo, pero ¿y por qué tú estabas hablando de la guerra de los Balcanes? Y ella me dice, porque desde España yo me sentaba a mirar esto y decía, pero es que esta guerra a mí me recuerda, es una manera de hablar de otras guerras, pero desde afuera. Y entonces ella hace una reconstrucción histórica de toda esta guerra de los Balcanes y de un momento específico en que una hija de un sargento, de un comandante, de un general de guerra que está acusado de genocidio, se pega un tiro. Toda la reconstrucción de ese momento en particular. Que nosotros podamos hablar, que yo me pueda sentar en una mesa a hablar de la guerra de los Balcanes y entenderla a través de una novela, de una española. Yo creo que es una
que es una gran aportación a estos diálogos, que el mundo se está abriendo y que hay muchos actores en ese mundo y muchos intérpretes en ese mundo, y que por afinidades, qué sé yo, de género, de sensibilidades estéticas, nos podamos entender mejor y nos podamos traducir mejor, a mí me parece esplendoroso, ¿no? Y yo creo que la literatura está haciendo eso cada vez más. Y por eso esa visión me parece que hay que protegerla.